Hoy totalmente en vivo con Javier Cepeda. Él, pues usted sabe, colabora con nosotros en Canal 13 durante las mañanas en el noticiero, en este caso ahora con Andrea y con Katia, respecto a temas empresariales. Él es consejero empresarial y bueno, pues le agradezco muchísimo que nos acompañe esta noche. Javier, bienvenido a Noti 13. Mi queridísimo Ramiro, muy buenas noches para ti y para todos los que nos escuchan y nos pueden ver. Desde hace un año aproximadamente, más de un año, se está buscando el hecho de legislar y autorizar al mismo tiempo una jornada laboral de 40 horas en México. Mucho se ha debatido al respecto y parece que está por iniciarse lo que será el último debate y su aprobación. Pero estamos cambiando de sexenio, estamos con nuevas perspectivas, diferencias, por supuesto, en muchos temas económicos y un tratado de libre comercio que también advierte ciertas prioridades para cumplir. ¿Cómo ven ustedes como empresarios esta propuesta que, pues por supuesto, para el sector laboral sería una buena noticia, pero para el empresarial quizá con un punto de vista diferente? Como bien lo mencionas, la reforma laboral a la semana reducida de 48 a 40 horas es una propuesta que ya tiene casi un año y precisamente por la complejidad o por la importancia, como lo podamos y lo queramos ver, es una reforma que se tiene que analizar de manera profunda, porque decir autorizo bajar de 48 a 40 horas en una sola exhibición es complicado, sería un golpe muy duro para la economía de las pequeñas y medianas empresas. Recordemos que en México el 98% de las unidades económicas lo representamos micros, pequeñas y medianas empresas. Empresas que hoy por hoy, si se autoriza tal cual de 48 a 40 en una sola exhibición, muchas no lo pueden soportar. Y vayamos con un poco de contexto. Recordemos que en el último sexenio la Administración Federal hizo muchas publicaciones, hizo bastantes ajustes en materia laboral, la parte del aumento al salario mínimo año con año, y hoy por hoy que incluso ya está en la Constitución que el salario mínimo no puede ser inferior a la inflación, y otros cambios que se llevaron a cabo. Y entonces llega la propuesta de la jornada reducida, en el que antes de aprobarse tuvo que haber pasado precisamente por la parte del sector empresarial. Recordemos que habemos organismos quienes representamos los intereses del sector empresarial. Ejemplo, el que yo represento por parte de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, como vicepresidente del desarrollo de las pymes en México, es un tema que a todos nos compete. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ya por parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en sus 100 puntos o 100 promesas de trabajo, ahí viene específicamente la reducción de la jornada laboral, pero incluso ella misma lo dice. Necesitamos analizar y determinar si esto va a ser una implementación de forma gradual. Y por eso existen unas mesas de trabajo y de diálogo entre el gobierno y el sector empresarial para poder determinar cuál va a ser el proceso de implementación. La gente regularmente me pregunta, ¿se va a autorizar? ¿Se va a reformar? ¿Se va a publicar? Sí. Lo que no sabemos es cuándo, porque para esta legislatura, o sea, para este periodo, solamente tendríamos a más tardar el 15 de diciembre para que sea aprobada. Y si no, nos vamos a ir hasta abril del 2015. O sea, claro que es una buena noticia relativamente para los trabajadores, sin embargo, también tiene sus aristas. Ejemplo, si vamos a trabajar de 48 a 40 horas, esto implicaría que las personas probablemente a lo mejor ya nada más descansen 2 días de la semana de los 7 que trabajan. Y esto también genera un impacto negativo al bolsillo de los trabajadores. Y la gente me pregunta, ¿pero por qué? Si van a descansar más. Porque precisamente los días que la gente destina a trabajar son los días en que la gente gasta menos porque tiene su tiempo ocupado en una labor, en este caso en su trabajo. Cuando le das un día más de descanso a la persona, tiene tiempo disponible y posible ocio para poder determinar qué hacer. Y hoy por hoy muchas de las familias mexicanas no tienen la capacidad como para poder sortear gastos adicionales a los que ya están generando. Y por otro lado, muy probablemente, si esto se aprobara de 48 a 40 en una sola exhibición, las empresas tendrían que modificar sus procesos, sus políticas para buscar una mayor productividad en el tiempo que la persona va a trabajar.
Esto implicará una mayor presión y probablemente incluso un aumento en el síndrome de burnout, lo que es el síndrome del trabajo o del trabajador quemado. Entonces, son muchos de los puntos que se tienen que analizar. Y regresando al sector empresarial, Ramiro, como bien lo comentas, sí sería un tema muy impactante para las empresas de 48-40 en una sola exhibición, por lo que se propone que esto sea de manera gradual, que cada año, durante los próximos 4 años, se pudiera bajar 2 horas de las 48 a las 46 el primer año, 46 a 44 y así sucesivamente año tras año. ¿Para qué? Para que las pymes tengan la capacidad de poder implementar procesos que le permitan amortiguar el impacto, porque van a tener un impacto negativo a nivel económico. Entendamos que cuando la gente trabaja menos tiempo, pues entonces tendríamos que o reducir los horarios laborales, los horarios de atención al cliente, o buscar el mecanismo para aumentar la productividad o incluso contratar nuevos colaboradores. Y todo eso implica un costo, que al final del camino el empresariado no es el quien lo va a pagar, sino el que al final del camino quien lo va a pagar es el consumidor, Ramiro. Es decir, que lo que decía justamente el diputado federal Pedro Aces hace una semana, esto sí va a traer como consecuencia un impacto económico que, como bien lo dices, lo va a terminar pagando el consumidor en los bienes que adquiera. Y entonces, pues será un daño a la economía. El tema es si esto se pondrá a votación, por supuesto, a través también de organismos como el que tú representas y no solamente en la visión de los diputados y senadores, que muchos de ellos pues levantan la mano simple y sencillamente por cumplir con una expectativa política. Al final del camino, Ramiro, tenemos que ser todos muy congruentes en qué es lo que queremos. Y queremos que a México le vaya bien. Y a México le puede ir bien si le va bien a las empresas y si le va bien a los trabajadores. Incluso yo contigo lo he platicado varias ocasiones. En las empresas no estamos hablando de dos bandos, uno que es el patrón y otro que es el trabajador. Estamos hablando de personas y de un equipo que buscan un mismo fin común. Si al patrón, si a la empresa le va bien, es más probable que al trabajador le vaya bien. Claro. Si a la empresa o al patrón le va mal, es más probable que al trabajador le vaya mal. Entonces, sí tenemos que buscar un mecanismo en el que se equilibre y en el que se fomente precisamente que a todos nos vaya bien. Y precisamente por eso se está alargando la aprobación de la reforma, porque no solamente es aprobarla, sino todo lo que implica implementarla. Y tú y yo podríamos estar platicando ahorita toda la noche sobre este tema de la reforma, y yo te podría comentar diferentes y una gran cantidad de puntos en los cuales tendríamos que buscar analizar su posible impacto económico, y que hoy por hoy, incluso con la nueva administración federal, y Sí. en el caso muy particular de Marcelo Ebrard, quien representa a la Secretaría de Economía, tienen un enfoque y tienen una visión muy clara: que la economía de nuestro país crezca. Y para que crezca, las políticas públicas que se aprueben tienen que ir de la mano y tienen que ser coherentes con ese posible crecimiento. Javier, te aprecio muchísimo que nos hayas acompañado esta noche en Noti 13, el punto de vista, pero sobre todo un análisis que ojalá los diputados y senadores pudieran escuchar en su momento, aunque vamos a repetir este video en redes sociales, porque me parece que un punto de vista como el tuyo puede ayudar a hacer contrapeso y que no sea una medida populista, con lo que significaría en todo caso un impacto económico considerable. Muchas gracias. Con todo gusto, un abrazo para ti y para todos los que nos vieron y nos escucharon. Nada más, me quedan 30 segundos para una respuesta rápida. ¿Esto impactaría al Tratado de Libre Comercio por algún tipo de disposiciones entre los tres países? No necesariamente, porque el TEMEC, recordemos que es una revisión y no una renegociación. O sea, esto no tiene absolutamente nada que ver con el TEMEC, ni con reglas de juego, ni de operación entre los tres países. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Gracias y muy buenas noches.